Hola, estás escuchando el episodio del personaje del papalote. Recuerda que este episodio pertenece a una serie de otros episodios titulada Mecanismos de supervivencia ante el escenario de infancia. Y estás escuchando el podcast de Tejiendo Historias, que es creado por mí, la psicóloga Gaby Jerez, de Tejiendo Tribu. Bienvenidas y bienvenidos. Hola a todos, todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Ayer fue Día de la Madre. Ojalá que se la hayan pasado muy apapachadas y que hayan podido crear y tener espacios muy nutritivos con sus hijos para recordarnos la gran labor y la gran misión que tenemos como madres para acompañar a nuestros hijos, sean de las edades que sean. Y bueno. Hoy les traigo el personaje del papalote. En otros países de América del Sur lo conocen como el barrilete, por si me están escuchando y dicen que qué es el papalote. Igual cuando acá decimos el barrilete como que nos confundimos, pero bueno, es un papalote, se los voy a mostrar como lo trabajamos en el libro de Laura Goodman. Acuérdense que ahorita les muestro algunos de estos principales personajes que están plasmados en su libro de biografía humana. Sin embargo, yo ya la mayoría y mis pacientes que me escuchan no me dejarán mentir, yo los hago con inteligencia artificial, ¿no? Porque creo que ha sido una herramienta muy valiosa que me ayuda como a plasmar de forma más congruente y completa el personaje de mis pacientes, porque al final, al ser mecanismos de supervivencia que intentamos plasmar en una imagen, pues me ayuda a poder ponerle más elementos, ¿no? Entonces muchas veces no va a ser algo sencillo, sino que vamos a unir ciertos elementos que ayudan a que haga clic de mejor forma nuestro cerebro, que conecte con todo eso que hemos hecho para sobrevivir y que hoy está muy anclado, ¿no? Entonces, ahorita les muestro estos y si hay una chance en los episodios siguientes de mostrarles personajes más complejos, que obviamente son ya más como aterrizados a ciertas realidades de algunos pacientes, se los voy a mostrar, ¿va? Porque también queda muy interesante poder ver la imagen desde la inteligencia artificial. Y bueno, vamos a empezar. El personaje del papalote. A lo largo de estos 6 años que llevo trabajando con la biografía humana, he trabajado con él, solamente con unas 3 pacientes, ¿va? No sé si de pronto, obviamente se me ha escapado por ahí un papalote y no lo establecimos tal cual, porque tiene muchas similitudes con otros personajes que pongo, como la burbuja en el caos, y ahorita más o menos les voy a ir diciendo y diferenciando. Y al final es bastante complejo llegar a este personaje. O sea, a mí me ha costado mucho y de hecho casi siempre que como que hoy no logro detectar los mecanismos de supervivencia tal cual, cómo los podemos sintetizar, como que están muy difusos, medio extraños. O sea, cuando más confundida estoy, muchas veces llego a este personaje. Ahorita van a ir viendo por qué, ¿no? Porque obviamente hay otros mecanismos de supervivencia, otros personajes muchísimo más fáciles de detectar, ¿no? Y que incluso cuando ya estás con tu paciente, luego te vas dando cuenta. Desde el motivo de consulta, tú más o menos vas creando una hipótesis del escenario y del personaje. Entonces, aquí de pronto es un poco complejo porque este mecanismo de supervivencia del papalote lo establecemos cuando la persona tiende a volar por los aires. ¿A qué me refiero? Suelen ser personas que pueden ser incluso muy parlanchinas, ¿no? Hablan mucho, platican, intelectuales, las escuchas, pero de pronto es tanto como tanta habladuría que te vas dando cuenta que no se juntan las ideas, ¿no? De pronto hay incongruencias, o de pronto saltan de un tema a otro demasiado rápido, ¿no? Como para no digo que lo hagan adrede, ¿no? O sea, bueno, o sea, puede ser ya muy estratégico, ¿no? Pero es subconsciente, como para que no te des cuenta del tema importante, o incluso por la dificultad de ellos como de darse cuenta de lo que en realidad es significativo, importante, o incluso porque les cuesta mucho hacerse responsables, ¿no? Entonces, tú notas a la persona, ¿no? Cómo habla a una velocidad rápida, cambia de tema a tema, le cuesta bastante hilar palabras, hilar ideas más bien. Entonces, aquí empieza esa complejidad de trabajar con este tipo de personajes. Muchas veces, muchas, no todas, vienen de escenarios de caos, donde era tan difícil entender qué quería mamá. O sea,
¿qué necesitaba? Lanzaba mensajes dobles, era sumamente incongruente, sumamente inestable emocionalmente o incluso en sus peticiones, ¿no? O en sus enojos. Podía haber veces que algo le hiciera enojar mucho y a veces eso le podía dar igual o a veces te podía felicitar por eso. También son escenarios muy caóticos en el sentido del amparo, ¿no? O sea, suelen ser niños, adolescentes bastante abandonados, donde no se sintió esa seguridad, ese confort, ese lugar al que puedo llegar y ser yo mismo o estar protegido, ¿no? A pesar de las etapas, ¿no? Que un adolescente quizá pareciera que ya no necesita eso, pero sigue necesitando mucho ese espacio, ¿no? Entonces, les repito, muchas veces esto sale de escenarios de caos, donde acuérdense que el caos, ya luego les hablo mucho de él, no lo he hablado porque les decía que en futuros episodios voy a meterles un poco más de escenarios de infancia, pero en el caos reina una mamá bastante disociada, por así decirlo, emocional y mentalmente, ¿va? Entonces, bueno, estos personajes son seres que en apariencia pueden ser como demasiado libres, que vemos como muy extrovertidos, como que nada los ata, ¿no? Que muchas veces creo que en esta cultura, en esta sociedad, se ve como, pues, personas, o sea, lo vemos como algo, wow, genial, ¿no? O sea, muchas veces, ¿no? Que no se enganchan mucho con las cosas, que, ay, fluyen con el viento, parece que nada les estresa. Y suena bien en las ventajas, ¿no? Pero es insostenible este personaje, porque al final le va a costar muchísimo hacerse cargo de, hacerse responsable de lo que le toca. Entonces, aquí vayan imaginándose las distintas esferas, ¿no? En lo laboral, por ejemplo, al menos las pacientes con las que yo trabajé, hablo de ellas porque obviamente va a haber, otros casos, les voy a dar ejemplos, pero no tenían un trabajo tal cual, no quiere decir que eso esté mal, o sea, obviamente estaban maternando en etapas complicadas, pero no había como un proyecto como soñado, ¿no? Como un poco aterrizado, aunque no estuviera en pie, pero había como mucho cambio entre qué quiero hacer, porque pueden parecer personas muy soñadoras, ¿no? De que quiero, no, quiero escribir un libro, pero también me encanta la gastronomía, entonces quiero poner un restaurante, pero no, a la siguiente sesión ya es como, no, 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 quiero hacer esto, ¿no? Entonces, o sea, era tan difícil, que esta es la clave del personaje, encontrar tierra que de pronto todos estos proyectos pues quedaban en sueños, quedaban en el aire y ninguno iba siendo aterrizado, ¿no? Otra esfera con los hijos, que aquí yo me puedo imaginar un papalote sin hijos, bueno, ¿no? O sea, como que sobreviviendo, viviendo con el viento, viajando, nómada, pero imagínense, cuando ya llegan los hijos, con este personaje es un verdadero dilema porque hay violencias súper fuertes hacia los niños porque mamá o papá, en el caso de que fuera papá el papalote, no pueden hacerse responsables. Entonces, hay casos de bastante negligencia donde se quema el niño, tiene muchísimos accidentes, se les olvida incluso alimentarlos, cambiarles el pañal, darles medicina, o sea, llegamos a grados súper complejos donde hay negligencias, violencias y abandonos gigantes con los niños y de pronto ni siquiera el paciente puede entender la gravedad de esto. O sea, sí te puede decir, no, como no, es que es un caos y pasó esto y jajaja, pero les es muy difícil realmente asimilar, comprender y hacerse responsables de lo complicado y lo peligroso que puede llegar a ser estos descuidos, ¿no? Entonces, y bueno, con la pareja, ¿qué pasa mucho con la pareja? Ahorita que les estoy hablando aquí de las esferas con este paciente, por lo general, van a buscar parejas sumamente controladoras, que parece que se tienen que hacer, bueno, no parece, que se tienen que hacer cargo de la mayoría de cosas y eso hace parecer que son extra controladoras, porque es muy difícil que dos papalotes sobrevivan juntos, o sea, van a ser relaciones súper fugaces porque el papalote no se aferra. Entonces, esta relación, si hubiera dos papalotes, acaba rápido, pero ¿qué pasa? Que buscan de forma subconsciente a alguien que vaya a hacerse cargo de lo que ellos no pueden o ellas no pueden. Entonces,
va a ser como encontrar una torre de control, un checklist, incluso murallas, personas como más frías, o sea, es raro, al menos ahorita no lo he encontrado yo como personas muy de fuego y un papalote, al final, no sé, estaría ahí interesante verlo, pero casi siempre va aunado al control. Y obviamente el personaje del papalote vive un poco de frustración a la par como del control que la pareja puede ejercer sobre ella y que no la deja ser libre y que está perdiendo toda su esencia y su identidad, pero a la vez porque no está viendo la contraparte donde le ha depositado toda la responsabilidad a la pareja y por lo general esto es súper agotador para el otro porque tienen que hacerse cargo de la cuestión económica, de mantener con vida a los hijos, de esta persona, porque además, en su falta de cuidado y de madurez, de adultez, también pueden ser personas que tienden como a enfermar mucho y se descuidan, entonces ya se complica, o entonces como que todo va en relación y sus parejas terminan haciéndose cargo de ella, de todos sus peligros, de si ya chocaron, de si ya quemaron tal cosa, de si se les olvidó esto. Entonces la torre de control va atrás de ellas como solucionando conflictos, pero al final es sumamente desgastante, ¿no? Ahorita les hablo de esto, o sea, les estoy diciendo estas tres esferas para que comprendan un poquito más este personaje. Y al final aquí hay una violencia invisible sumamente fuerte, porque forzar a que el otro tome el control y la responsabilidad de lo que a mí me tocaría. ¿Qué pasa? Que si el otro se equivoca o algo sucede, va a tender a culpabilizarlo a él o a ella, porque al final yo no fui, yo no hice. Por eso aquí es bien difícil detectar todas estas cosas de las que no se está haciendo cargo, porque obviamente en su forma de hablar y todo puede llegar como a convencerte, ¿no? De lo que el otro hace y cómo ella o él es tan relajado. Y tú tienes que ir detectando estos puntos donde está siendo violento, invisible con el otro y depositándole una carga gigante y a la vez culpabilizándolo de cualquier cosa. Trabajar con estos personajes ya como cuando fueron identificados está complicado porque, al menos a mí me ha costado mucho, es bien difícil anclarlos, ¿no? Yo siempre les doy la metáfora de sí, okey, o sea, eres un papalote, vuelas, pero y ves una tierra que se te antoja anclarte, pero no, o sea, te vuelves a ir, ¿no? O sea, se van, se van, se van, se van, incluso con su les digo, con su diálogo, o sea, a mí es muy fuerte esta parte donde no pueden quedarse en un tema, ¿no? Y divagan mucho, entonces los tienes que estar como regresando, regresando a tierra. Y yo les pongo mucho esta analogía de tenemos que anclar ese papalote, ¿no? Y que obviamente va a haber veces, porque acuérdense que mucho del personaje, pues, trae una esencia del ser esencial, valga la redundancia, se escuchó ahí medio revoltoso, pero trae una esencia de quiénes somos, de nuestra personalidad, porque, pues, obviamente el subconsciente de ahí se va agarrando, ¿no? Entonces, claro que va a haber cosas interesantes del papalote, ¿no? Los sueños, el ser más relajado, toda esta parte, pero no sirve de nada al convertirnos en adultos si no sabemos balancearla y hacernos responsables y ver el impacto que causamos en el otro. Entonces, el volver a tierra a veces es como a pasitos de bebé con estos pacientes y es empezarlos a hacer responsables de cosas súper pequeñas, ¿no? Que a veces, hasta, ay, claro, claro que puedo, ¿no? O sea, lo voy a hacer y pasan 15 días y no pueden, porque en verdad es sumamente complicado. Entonces, nos vamos a pasitos de bebé, empezando a responsabilizarlos de lo más importante. Yo casi siempre me voy a los hijos, ¿no? Entonces, ok, te cuesta hacerles de comer, vamos a empezar por el desayuno, o sea, ¿qué puedes hacerles para hacerte cargo y que en verdad coman? ¿No? O sea, se oye, les digo, irónico, pero así empieza a ser. Entonces, y recordar mucho esta parte, ¿no? De cada que sientas que te estás yendo, te estás yendo, te estás yendo, intentar volver a anclarte y parar, respirar y observar, es mucho de observar qué necesita el otro de mí, o sea, no tanto mi necesidad, porque todos los personajes, todos nosotros con nuestras heridas, nos vamos mucho a nuestras propias necesidades, cubrirlas como niños y pues somos adultos, ¿no? Entonces, con este personaje se trata mucho de observar, escuchar realmente al otro que está necesitando para yo poder ser ese agente que se hace responsable y se lo da. Entonces, bueno, en resumidas cuentas trabajamos esas dos cuestiones, aunque es
infinidad más, ¿no? Y les digo, es un personaje que aunque suena como no tan complicado, suele ser bastante complicado el desandarlo posteriormente. Entonces, muy bien. Hasta aquí los dejo con este personaje. Nos vemos en 15 días. Cualquier cosa me pueden escribir en mis redes o a mi WhatsApp. Les mando un abrazo.